Hola, muy buenas tardes. Siendo justo las 17 horas, la hora comprometida para comenzar este webinar, damos inicio a él. Primero que todo, entonces, los temas a tratar el día de hoy son la visión macroeconómica nacional, el impacto de la elección de gobernadores en Chile y presidencial en Perú, que vamos a hacer un comentario en realidad liviano de eso. A pesar del avance en proceso de vacunación, retroceso en el plan paso a paso ante pic de hospitalizaciones. Cartera recomendada Renta 4, excelente desempeño en mayo de 2021, acumulado a 5 primeros meses del año y en los últimos 12 meses, y acciones destacadas y rezagadas dentro de las carteras. Eh, yo creo que este va a ser el énfasis que vamos a poner en el webinar de hoy día, porque a veces nos falta tiempo para explicar las acciones de la cartera. Los cambios en las carteras recomendadas en junio, sacamos a Esgener y entró B Santander. ¿Por qué? Novedades del último IPOM dado a conocer por el Banco Central de Chile, oportunidad de inversión, punto de vista fundamental, conclusiones y preguntas. Daremos un contexto mundial y nacional rápido para enfocarnos principalmente en esta oportunidad en las carteras y también en las preguntas que son bastante interesantes y es más interactivo y más entretenido también eh, contestar. Primero que todo, a destacar que esta presentación yo la hago hasta el día viernes para no tener los ruidos del lunes o martes que al final pueden, claro, pueden recoger hasta las últimas noticias, pero por otra parte un poco ensucian el desempeño, digamos, fundamental global. Lo primero que hay que decir que el IPSA, que es lo que más nos interesa por lo menos en este webinar, hasta el día viernes presentaba un rendimiento de 3,19% positivo, bastante magro, a, a- a pesar de las buenas expectativas que había, y esto se ha explicado por los ajustes que ha tenido precisamente por los aspectos políticos, la elección de constituyente, primero la elección del apruebo, en que la coalición de centro-derecha no alcanzó el 25%, y eso produjo un ajuste de más de 9% en el IPSA al día lunes siguiente. Posteriormente, la elección de constituyentes, en que también los resultados fueron bastante significativos. La centro-derecha también muy por debajo de lo que se esperaba, poco más de un 20%, que sería en teoría más pro mercado, y también, pero con grupos independientes bastante fuertes. En todo caso, lo último fue la elección de gobernadores el día domingo, donde Orrego desplazó, digamos, o pudo superar a la candidata Oliva de representante del Frente Amplio y del Partido Comunista, y esto da un poco más de confianza a los mercados, pero la coalición de centro-derecha a nivel nacional también pagó las consecuencias de una mala evaluación del gobierno en este momento. O sea, en este momento cualquier foto que se tome, el mal desempeño, la mala evaluación del gobierno, hace que los candidatos de centro derecha, buenos o malos, sean todos castigados. Y es por ello que vimos que un solo candidato a gobernador fue electo, y esto, claro, tiene efecto en la bolsa. Entonces, por una parte, hay un escenario que yo no lo encuentro tan negativo, y es que se está produciendo una división en el conglomerado más, o sea, en la izquierda propiamente tal, entre lo que es una izquierda dura y lo que es la centroizquierda. Entonces, la centroizquierda sería como volver un poco a la antigua concertación que dejaba fuera el Partido Comunista, y ahora está claro, estaría fuera del Partido Comunista y el Frente Amplio, y eso de repente puede favorecer un poco incluso el desempeño económico, porque el mensaje es de tratar de eh, reformar el modelo, pero no destruir el modelo, que es el mensaje más de la centroizquierda, de destruir el modelo neoliberal no sirve, en fin. Y todos sabemos que efectivamente hubo años de crecimiento significativos en Chile, tasas de más del 20% de crecimiento en algunos momentos de la historia post 1990, tasas que ojalá pudiéramos
soñar hoy día tasas de 23, 24% de crecimiento anual y sucesivas. Entonces, claro, hoy día es mal visto defender un modelo, digamos, de libre mercado con algunos matices y con algunas reformas que puedan ir haciendo que crezca, digamos, el país y a la vez distribuir. Hoy día todo lo que sea defender en parte el modelo de crecimiento es mal visto. Pero por lo menos vimos que el conglomerado de centro-izquierda sigue vigente y está vivo. Eh, es muy difícil que un candidato de centro-derecha hacia diciembre pueda salir elegido. Lo más probable es que tengamos una elección a tres bandas y sea la candidata de centro-izquierda la que gane. Esa es la probabilidad hoy día. En política uno sabe que todos los días es muy cambiante, cualquier error se paga caro. Y vimos también como en esta elección de gobernador, un partido, una coalición que se daba por muerta, resucitó, y por lo tanto, lo más probable es ver ese escenario hacia final de año. Vemos otros, aquí Colombia, el rendimiento en Colombia también bien afectado por la crisis similar a lo que tuvimos en el año 2019 aquí en Chile del estallido social. Entonces también las acciones que están en Colombia, en Perú, también han sido afectadas. Y es por ello que también nosotros teníamos Parauco y después pusimos en Cochop. Uno tiene que ir viendo cómo se van dando las realidades. Respecto de Perú, eh, que haya ganado Castillo, yo lo veo mejor aspectado en el sentido que afortunadamente para la segunda vuelta, eh, el economista asesor, es un Pedro Franque, se llama el economista de Pedro Castillo, ha sido economista del BID, del Banco Mundial, y una persona técnica que ya salió a decir que las inversiones chilenas habían sido favorables, que no va por la estatización y tiene otra hoja de ruta distinta a la que había dicho el candidato Castillo, que puede ser distinto al presidente Castillo. Eso también es importante. Un presidente que en Perú su partido representa alrededor del 20% del Congreso, entonces cualquier política que quiera implementar necesariamente tiene que ir con el acuerdo de otros sectores y ojalá que se ratifique, o sea, primero que sea ratificado como presidente y que se ratifique a este economista como ministro de Hacienda y podríamos estar bastante más tranquilos. ¿Por qué? Porque es un economista que va por el camino de generar crecimiento y a través de ese crecimiento hacer las reformas tributarias o necesarias para ir bajando los niveles de pobreza. Después, en cuanto a los commodities, hemos visto un ajuste estos últimos días, sin embargo, el cobre, claro, al día viernes estaba en 4.53, ha evidenciado caída importante estos dos últimos días. También hay preocupación por lo que suceda con el hierro, ya lo vamos a conversar en forma específica. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el cobre? El cobre, aluminio y zinc, donde el gobierno de China está liquidando parte de sus reservas físicas precisamente para evitar una mayor alza de los commodities que se traduzca en inflación interna. Sin embargo, lo hemos leído de analistas internacionales y también compartimos mi visión, que finalmente se puede intervenir en los cortos plazos y manejar y amortiguar los efectos de cortos plazos con estas mayores ofertas o que el Estado de China salga a liquidar y ofrecer toneladas de cobre que tenían en inventarios. Pero en los medianos y largos plazos, finalmente son los fundamentales los que se imponen y en ese sentido si China crece el 8,4% que tiene previsto el FMI que crezca, hoy día vimos que la misma Fed subió la tasa de crecimiento para Estados Unidos de este año de 6,5 que estimaba en marzo a un 7%. Entonces, cuando tenemos las dos mayores economías del mundo creciendo a ese nivel, en realidad los efectos van a durar unos días solamente. En el mediano y largo plazo, o sea, o a lo más, no sé, 1 o 2 meses, pero
después de 2 meses y finalmente se van a imponer los fundamentales y el cobre va a alcanzar el precio que tenga que alcanzar de acuerdo a la oferta y demanda. ¿Por qué? Porque la única forma, desde el punto de vista fundamental, que China podría hacer efectivamente que caiga el precio de los commodities es sacrificar crecimiento. Y eso sería una contradicción muy grande, en el sentido que China dijera, ¿sabes qué? En vez de crecer un 8,4, preferimos crecer solamente un 8 para que baje el precio de los commodities y controlar la inflación. Sería algo inédito que un economista proponga crecer menos. Eventualmente las intervenciones pudieran, por eso digo, tener efectos en los cortos plazos, pero en mediano o largo plazo los fundamentales, el crecimiento económico, recuperación post pandemia, es lo que está imperando en China, en Estados Unidos y en Europa. Después un poco el tipo de cambio también, recogiendo aquí en Chile la incertidumbre también política, un poco los constituyentes, pero a mí me da la sensación de que los constituyentes, más allá del mensaje y de lo que puedan decir, tienen que atenerse a lo que hemos comentado. Efectivamente, hay algunos que tienen un discurso muy duro, pero cuando se le hacen las preguntas puntuales no son tan duros. Y al ser independientes también tienen una parte que es positiva y una negativa. Negativa es que uno no conoce realmente eh, cuál es su pensamiento ideológico, hacia dónde va, más allá que uno puede decir que una persona muy radicalizada de izquierda, entre comillas. ¿Por qué? Porque al no ser dependiente de un partido, ellos no siguen los lineamientos que les puedan dar a lo mejor otros sectores que uno pudiera pensar que son muy radicales a la izquierda. Entonces ellos, independiente de lo que les sugieran, finalmente tienen un comportamiento individual y consulta su base, entonces es una forma de operar diferente. Un poco ahí están las monedas y las relaciones dólar-euro, yen, en fin, eso para que ustedes lo tengan. Aquí este cuadro también me gusta ofrecerlo porque da un esquema de cómo han ido evolucionando las acciones durante todo el periodo, desde el 30 de diciembre, que es el cierre del año anterior, hasta el día 11, que fue el día viernes. La empresa de consumo discreto, en fin, lo vamos a ver en forma gráfica que se ve más claro. Los bancos aquí con un muy buen comportamiento, BCI a la fecha, segundo Santander, Banco de Chile un poco más rezagado, un poco las sociedades de inversión aquí asociadas a SQM, Copec, que también está un poco rezagada en cuanto a empresas ligadas a la celulosa, con un 0%, Sonda, también con un rendimiento negativo. Y aquí vemos, por ejemplo, en real estate, que son las empresas inmobiliarias que le arriendan su superficie a las empresas de retail. Vemos como, por ejemplo, Sencochop, que nosotros hicimos el enroque cuando ya comenzó el estallido, digamos, en Colombia. Dijimos, basta, ¿por qué? Porque había un diferencial, ya había un diferencial acumulado respecto de Sencochop y Mall Plaza, pero eh, Parauco, claro, ofrecía una mayor rentabilidad si es que se abría la economía, una mayor recuperación, pero con lo que sucedió en Colombia y también un poco en Perú, es más afectada que Sencochop, cuyas inversiones tiene, por ejemplo, un mall en Perú que equivale al mall que tiene ahí, aquí en San Miguel, en el llano. Entonces, equivale a un mall de tamaño bastante pequeño, sus ventas, su participación en Perú. Entonces, Sencochop está casi, yo creo, es la más conveniente, la que más se protege, y por eso nosotros dentro de ella la preferimos. Después un poco los industriales, donde aquí también destaca, aquí vemos Vapores creciendo, estuvo en diciembre en 28,67 y hoy día 51,38 el día viernes, con un alza de 79%. También esto es lo que ha impulsado nuestras carteras recomendadas, lo mismo LATAM. Yo creo que estas empresas, LATAM y Vapores, la justificación que tienen y por qué han impulsado tanto nuestras carteras, porque hace tiempo que hemos creído en ellas, hemos fijado precios objetivos que en el caso de Vapores sí lo vamos mejorando, en el caso de LATAM lo hemos dejado relativamente estable, pero el periodo de madurez
Recuerden que en Latam pusimos el precio objetivo 2.400 primero, después lo bajamos a 2.002, después lo volvimos a subir ahora a 2.004. Lo pusimos en mayo de 2020. Entonces, de mayo de 2020 a junio de 2021, efectivamente ha pasado un año y claro, el precio objetivo se cumplió, inclusive llegó a 2.200 y algo, alrededor de 2.200. Entonces, efectivamente, el año ha pasado igual y ahora ya estamos empezando a mirar lo que es segundo semestre y primer semestre de 2022. Entonces, eso es lo que empezamos a ver ya en nuestro precio objetivo. Por lo tanto, Vapores, Latam, nos ha ido muy bien, la seguimos manteniendo en nuestras carteras. Después en materiales, SQM ve que ha tenido un ajuste después que había tenido un superprecio. Recordemos que en SQM nuestros precios objetivos eran 32.000 pesos antes de todos los ruidos que había y post elección de constituyentes, si bien es difícil que se le quite la licencia de explotación, por ejemplo, a SQM en el Salar de Atacama, es muy poco probable. Sí hay ruido, pues, sí hay ruido, que se revise qué pasa con la concesión del litio, en fin. Entonces, tampoco es conveniente. Y como decía anteriormente, nosotros por fundamentales, multiplicando los ingresos en cada una de las líneas de negocio, aún así antes no nos daba más de 32.000 pesos. ¿Y qué fue lo que empujó, digamos, a SQM? Fue después del triunfo de Joe Biden en Estados Unidos, que efectivamente firmó nuevamente el protocolo de el Acuerdo de París, ex protocolo de Kioto, en cuanto a impulsar las energías renovables no convencionales y entre ellos entonces todo lo que son vehículos eléctricos que funcionan principalmente con baterías de litio. Y además en las plantas, por ejemplo, como la que se inauguró aquí en el norte de Chile. Cuando uno ve esas torres gigantes tienen adentro sales salares, que son las que produce precisamente SQM, y en esas sales, digamos, ese silo gigante, lo que se acumula es calor, y ese calor durante la noche, entonces, esa energía térmica se transforma en energía eléctrica. Entonces, hoy día las plantas de energía solar pueden suministrar energía eléctrica las 24 horas del día, durante el día a través de las mismas placas solares, y en la noche a través de esos hilos que tienen verdaderas baterías, pero calóricas, y ese calor se transforma entonces en energía térmica en energía eléctrica. Después también tenemos aquí buen rendimiento en CAP, que de todas maneras ha tenido un ajuste y ahí está, digamos, algunas dudas respecto a lo que pueda pasar con ella. Vamos a conversar extensamente un poco más adelante, así que no voy a seguir hablando mucho de ella. Y también Maciza ha tenido un buen comportamiento, es una empresa que nosotros no seguimos. También dentro de las carteras, no sé si vieron un inserto en el Mercurio que pusimos, nosotros tratamos de recomendar también acciones que sean bastante líquidas. Entonces, para aquellos que quieran replicar los portafolios que nosotros hacemos o las carteras recomendadas que hacemos con 5, 7 u 8 acciones, si en algún momento sugerimos un cambio, por ejemplo, salir de Esgener y entrar en Banco Santander, una empresa como Esgener es una empresa líquida, entonces uno la puede salir rápidamente. Una empresa como Maciza que tiene este upside, si en algún momento uno dice salir, necesariamente la salida va a ser difícil y eso tampoco nos hace que estemos en acciones de capitalización bursátil muy baja. Después, en este tipo de consumo, Staples, que el otro índice que hace la Bolsa de Comercio de Santiago, tenemos Cencosud, nosotros, CCU también ha subido fuerte. Recuerden que CCU nosotros la habíamos recomendado el año pasado por ser una empresa bastante defensiva en tiempos de COVID. ¿Por qué? Porque el consumo de bebidas y jugos es un consumo que se mantiene bastante constante en tiempos de pandemia, pero después con lo que había de temor respecto a una posible devaluación en Argentina, recordemos que también CCU tiene participación en Argentina importante, había sentido un castigo, sufrido un castigo importante, hasta que finalmente despegó esta acción, pero no estamos ahí. Y después, claro, en Andina veo que uno puede decir debería tener un comportamiento similar al de CCU. Vemos que está presentando una caída y precisamente por la incertidumbre que hay en Brasil, en Argentina principalmente, y también un poco en Chile. Eh, Después en utilities,
Vemos que todas tienen negativo, incluso a Esgener. En algún momento quiero aclarar lo siguiente. Algunos clientes me dijeron por qué había recomendado a Esgener y después la saco y la cambio por Santander. Efectivamente, cuando la cambiamos el día 7 de junio, recordemos que el día viernes anterior se conoció un fallo de la Corte de Apelaciones que impide que los barcos entren con carbón a la bahía de Quinteros. Recordemos que Esgener cerró dos centrales y las dejó de respaldo, pero tiene además dos centrales más a carbón en Ventanas, y por lo tanto, esto no es inmediato, pero seguramente la compañía va a apelar a la Corte Suprema y cabe la posibilidad de que la Corte Suprema ratifique el fallo de la Corte de Apelaciones, y en ese sentido entonces se quedaría sin suministro de carbón por vía de barcos, tendría que hacerlo por vía de camiones, se dificulta, es más fácil que haya una protesta y que no puedan entrar los camiones. Y también, claro, la elección de constituyentes nos va dando una señal y había que buscar también a lo mejor un momento oportuno para poder sacarla, como decía anteriormente. Efectivamente, el valor económico de Esgener deberían ser 150 pesos, que es lo que nosotros habíamos puesto como precio objetivo. Los flujos no han cambiado en absoluto. Si uno hace una proyección de flujo de la compañía, no cambia en absoluto. Inclusive, si Alto Maipo entra en operaciones, podría ser 165 pesos. Pero existe el riesgo de Alto Maipo, existe el riesgo de no tener más provisión de carbón para las centrales que todavía operan a carbón. Entonces, eh, de repente hay momentos en que yo comprendo que los clientes no quieren perder con ninguna acción, y es por ello que nosotros recomendamos un portfolio. ¿Por qué? Porque en el portfolio uno puede perder en alguna y ganar en las otras, y al final lo que interesa es el acumulado o la ponderación que tenemos en cada uno de estos activos por los números de acciones. Entonces, quiero dar esa explicación porque surgió algún reclamo de algún accionista por qué habíamos recomendado a Sgener y es por qué la sacamos. Y la sacamos por eso, porque vemos que, por ejemplo, una acción como Santander, que está muy recomendada por todos los demás analistas, nos puede dar estabilidad dentro de la cartera de aquí a fin de año, y no es un sector tan cuestionado como el sector eléctrico, y ya ven ustedes cómo está rindiendo este año. Finalmente, Entel también negativo, afectado no solo por un escenario competitivo en Chile, sino que también afectado por las declaraciones o lo que pudiera ser Castillo en Perú. Pero, insisto, Pedro Franque, que es el asesor económico, ya dio confianza, dijo que no eran empresas monopólicas, como había dicho en un video que circula de Castillo, en que decía que Saga Falabella, que la TAM, que todas eran monopolio y que todavía había que intervenirlas. Entonces, él para ganar la elección tuvo que suavizar su discurso, y al suavizar su discurso se hizo asesorar por un economista que ojalá sea ratificado, insisto. ¿Por qué? Porque no es esa la vía de repente para alcanzar o combatir la pobreza. Entonces, creemos que tiene un perfil bastante técnico este economista, y con un enfoque a lo mejor de hacer las reformas suficientes como para ir sacando a la gente que queda en bolsones de pobreza, que por sí el modelo tampoco se hace cargo de esa parte. Entonces hay que hacer ajustes al modelo precisamente para sacar a las personas que van quedando rezagadas. Y eso es lo que sucede y lo que siempre hay que hacer en términos prácticos. Finalmente, el IPSA el día viernes 4.310. En abril estimamos este puntaje. Después, en 2021, estimación post-elección de constituyentes, 4.800 a 5.000 a diciembre, digamos. Y en junio, estimación post-elección de gobernadores, sigue siendo la misma y yo creo que lo vamos a mantener. Hoy día, entonces, la, la estimación, digamos, siendo conservadora es 4.800 y siendo optimista 5.000 puntos. Creemos que el escenario político, como les decía anteriormente, lo más probable es que gane la candidata de centro izquierda si la elección fuera hoy día. Estas cosas pueden cambiar. En el conglomerado de la izquierda más radicalizada tenemos a Boric contra Jadwe. Yo creo que Jadwe tiene menos crecimiento que lo que podría tener Boric, pero es difícil que le gane una elección en ese nivel. Eh,
Boric, en todo caso, convoca más a la gente joven, Jadwe quizá a la gente más ideologizada, pero no tan joven. Entonces, está difícil ver cuál de los dos va a ser el candidato. Yo creo que eh, todos los escenarios y los analistas y los comentaristas de televisión están hablando de un escenario de Jadwe, Proboste y Lavín. Ese es el escenario más probable hoy día. Pero yo creo que puede haber una sorpresa. En todo caso, yo creo que Jadwe es más probable que no gane una elección finalmente que, por ejemplo, que Boric. Boric genera menos anticuerpos quizá en gente más joven, eh, a pesar que sea de izquierda, por sus prácticas, por sus dichos, y porque Jadwe también estos últimos días ha cometido errores. Entonces, cuando las personas ya son candidatos, cometen errores, y es por eso que seguramente Proboste, siendo la candidata de centro izquierda, por eso todavía no es candidata, porque mientras no sea candidata no se cometen errores. Entonces, por eso es que los candidatos se mantienen, digamos, no corriendo la carrera presidencial hasta el momento en que ya sea oportuno hacerlo. Claro, Lavín ha sido un candidato permanente, pero no sabemos si va a llegar a la meta. Entonces, y en este momento eh, tiene el peso de ser pro, digamos, un gobierno que no está bien evaluado. Así, finalmente, yo creo que en esta elección la centro derecha tiene que tratar de lograr la mayor votación posible, pero veo muy difícil que gane. Eh, Tendría que ser un candidato. eh, un candidato que incluso haya criticado al gobierno. Ustedes cuando ven, por ejemplo, los alcaldes que fueron reelegidos, fueron precisamente aquellos alcaldes que criticaron la gestión del gobierno, no aquellos que se identificaron con su propio gobierno. Entonces, en ese sentido, yo creo que este escenario está recogiendo un escenario en que gane la candidata más de centro, más que el candidato de la izquierda más radicalizada. Después, el desempeño de mayo del IPSA para seguir avanzando un poco más en acciones y menos en política, que a pesar de todo igual influye. Vimos el IPSA que cayó un 2,6, Utilities menos 7,2, Material menos 8,9, ya lo tienen los cuadros. Quiero avanzar un poco más rápido esta vez para no quedarnos pegados aquí, por ejemplo, Nueva Polar, ITES, precisamente un poco por los desconfinamientos que hubo, después volvimos a confinarnos y las expectativas. Estas acciones recuperaron terreno este año, eh, por sobre, por ejemplo, un gigante como Falabella, en fin. Las empresas de construcción, Socobesa, Manquehue, también afectadas, Pascor, sector financiero, aquí tenemos Banco de Chile y Santander. Estas son las dos acciones nuestras recomendadas. ¿Por qué? Santander, ¿por qué la estamos recomendando también? Ya lo vamos a explicar y vamos a ver que también que todos los departamentos de estudio las tienen dentro de las top 5. ¿Por qué? Porque tuvo un ROE después de impuestos de 20,5%, el más alto de acuerdo a los resultados reportados hasta abril, que son los últimos que se conocen. Banco Santander tiene un ROE después de impuestos de 20,5%, muy alto. Y Banco de Chile un 16,4%. Entonces, principalmente yo me enfoco en eso. Por otra parte, los impulsos del gobierno en esta segunda parte, cuando se habló del acuerdo de los mínimos, en fin, puso mucha potencia ahora en las ayudas a las familias y también a las pymes y a las personas, a los créditos FOGAPE. O sea, realmente fue como muy maciza la última ayuda y esto va a tener impacto, de hecho, en el crecimiento, que por eso el Banco Central de Chile ajustó al alza la tasa de crecimiento y también debería tener crecimiento en las colocaciones. Entonces, esto yo encuentro que los bancos están excesivamente castigados. También vamos a hablar de Itaú Corp, de su anuncio de aumento de capital. Aquí en Industrial, Vapores y Latam, que han tenido un crecimiento muy bueno y afortunadamente hemos estado acertados. También porque el año pasado sufrimos bastante, a pesar de lo que la recomendamos mes a mes. Sí sufríamos bastante dando explicaciones de por qué no subían. Aquí también materiales con CAP. Aquí vamos a explicar más adelante el caso de CAP.
Aquí telecomunicaciones, energía, healthcare y TI, tecnología de información. Real estate, aquí visto en forma gráfica el desempeño. Nosotros no capturamos todo este valor en Sencochop. ¿Por qué? Porque teníamos también nuestra puesta en Parauco y finalmente con el estallido social de Colombia fue que tomamos la decisión de hacer el enroque, dijimos salir Parauco, entrar a Sencochop. Staples, seguimos manteniendo en nuestra cartera Cencosud. En algún momento tuvimos Conchitoro, pero Conchitoro ha mostrado resultados espectaculares, pero no espectaculares, pero no se tradució eso en que la acción tenga una buena rentabilidad. Entonces, en ese sentido, preferimos estar, por ejemplo, en Cencosud. Después, en Utilities, vemos todas las empresas eléctricas castigadas. Nos equivocamos, a lo mejor posiblemente de pensar que AES pudiera no serlo tanto. ¿Por qué? Porque ya estaba con un precio de castigo, pero finalmente preferimos sacarla y decir no es el momento, digamos, de estar en empresas eléctricas. Más allá que, yo insisto, la ley eléctrica en Chile es bastante buena, bastante competitiva, eh, pero está el ruido de Alto Maipo, que a pesar que uno pudiera decir, ¿sabes qué? Sin Alto Maipo la empresa igual vale 150 pesos, eh, genera mucho ruido y sería algo que también volvería a impactar a Synergy que llegan a tener cualquier tipo de problema cuando entre en operaciones Alto Maipo, que recordemos que entraba en operación en septiembre. Entonces, si entraba en operación en septiembre y la operación era exitosa, no había ningún problema, pero ahora ya están postergando a diciembre la entrada en operación. Entonces, nuevamente se posterga, y eso da muy poco plazo respecto de cuando ya la Asamblea Constituyente tenga más poder, tenga más definido qué va a empezar a suceder con el agua, con las energías, con esto mismo de la protección de los sistemas ecológicos, en fin. Vamos a la cartera moderada, y esto es hasta el día viernes. Eh, Estoy bastante contento por el desempeño que ha tenido la cartera. Y claro, si yo estuviera en vapores solamente en Latam, claro, tendríamos rentabilidades del 70%. Pero por eso uno hace una cartera. ¿Por qué? Porque la cartera le da mayor estabilidad. Si llegan a caer estas acciones por A, B o C, alguna sorpresa negativa, nosotros no deberíamos perder toda esta rentabilidad, sino que uno pierde el 10%, el 15%, la ponderación que tiene ese activo dentro de la cartera. Entonces, por eso es muy importante que ustedes traten de replicar las carteras. Claro, si son más amantes del riesgo, van a decir yo quiero tener solamente Vapores, solamente Latam, solamente CAP. Pero mientras más diversificada, eh, yo como asesor de estudio estoy también más tranquilo, tengo que dar menos explicaciones si que hay ajustes, así es que este ha sido el rendimiento al día viernes, un 38,96% versus un IPSA que lleva un 3,2% al día viernes. Aquí tenemos Santander, que fue la que incorporamos y sacamos a Esgener. La rentabilidad no es mucha por el momento, pero nosotros tenemos confianza en que va a subir. Precio objetivo 50 pesos, un upside 28,9. En CAP 18.000 pesos. Tenemos y reiteramos este precio objetivo, ya lo vamos a conversar más adelante. Sencochop 1.750. Ha tenido un pequeño ajuste. ¿Por qué? Por los retrocesos precisamente que ha habido cuando, recordemos que en este momento toda la región metropolitana está en cuarentena, pero ayer y hoy ya anduvimos en 4.000 y tantos contagios. Pudiera a lo mejor ya la vacuna empezar a dar resultados, también lo vamos a conversar, y esto también genera mejores expectativas. Cencosud, con o sin cuarentena, ha tenido un buen desempeño. Latam, desempeño extraordinario. Recuerden que subimos el precio objetivo de 2.200 a 2.004. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando yo hice el primer ejercicio me dio 2.400, después lo habíamos bajado a 2.200 y después lo dejamos ahora nuevamente en el rango, en la parte alta del rango. Y finalmente Vapores, precio objetivo 65. Entonces, estas son las carteras. Durante la semana, por ejemplo, la semana pasada,
rentó la cartera un 2.56, el IPSA rentó un 2.01. Cuando vean ustedes un 38 versus 31, después la ampliada, al tener más acciones, también diluye el efecto de estas tres acciones que han impulsado la otra cartera, pero también debería ser más segura en tiempos de ajustes. Entonces, esta renta un 30% versus el IPSA un 3,2 al día viernes. Aquí vemos la ampliada, entonces también la única diferencia es que esta tiene la acción del Banco de Chile, que también es la otra apuesta bancaria que tenemos. También le daría un poco de cobertura al banco y es por eso que la mantenemos. Aquí vemos el rendimiento de nuestras carteras y este ranking lo hace el Mercurio Inversiones, aquí lo tenemos puesto abajo. Anduvo muy bien en mayo. Vean ustedes que durante un mes la cartera de 5 acciones rentó y esta más que ser de 8 es de 7 hoy día, y este de 6, pero bueno, se llaman así. Rentó un 16,9%, la diversificada un 15,3%, y vean ustedes que la cartera que siguió fue la de Santander con un 2,4%. ¿Cuánto rentó el IPSA en mayo? Menos 2,6%. Entonces, esto nos hace efectivamente estar contentos, conformes con el trabajo. Cuando saco entonces a Esgener y me reclaman por nuestro canal de comunicación que por qué estoy sacando una acción, realmente me duele porque estamos tratando de hacer un trabajo serio, a veces trabajando hasta 8, 9, 10 de la noche o 12 también al día de ayer, el domingo también en la tarde. Entonces, estamos haciendo un súper esfuerzo precisamente para lograr estas ventajas. Vean ustedes, en 12 meses, esta cartera, para alguien que la hubiese replicado en su totalidad, quizás habría que descontar un pequeño porcentaje por las comisiones, un 74,6%. Estos datos los publica el Mercurio Inversiones, no son los datos míos. Entonces, ¿por qué? Porque esto le da objetividad, no es que yo esté inventando datos. Entonces, claro, cuando uno ve, yo también me sorprendí y efectivamente es así, están bien hechos. 74,6% en 12 meses, 60,8%. Y aquí year to date, que aquí me está dando 38%, si se fijaron ustedes en antes, puede haber diferencia con el mercurio. ¿Por qué? Porque yo de repente anuncio el cambio y el día del cambio de activo, yo bajo un criterio también conservador, compro al precio más caro del día y vendo al precio más bajo del día. Digo, ¿por qué? Porque el cliente, seguramente mi cliente puede tener la mala suerte de comprar al precio más caro del día y a lo mejor estar comprando también o vendiendo al precio más barato y comprando al precio más caro, haciendo el enroque de una acción por otra. Y por eso, por ejemplo, mi rendimiento anda en 39% aproximadamente y no 41%, pero es una pequeña diferencia. Y esto es el ranking del Mercurio Inversiones. Eh, Creo que esto es bastante bueno. Después, las acciones más recomendadas. Estas eran las acciones recomendadas en mayo y nosotros aquí teníamos a Sgener que estaba en el lugar 12 de las carteras recomendadas y determinamos sacarla por lo que dije anteriormente, por la explicación que he dado de los barcos que van a tener prohibición eventualmente, ya con un fallo de la Corte de Apelaciones, solamente queda la Corte Suprema. Si la Corte Suprema ratifica el fallo, no van a poder proveer sus centrales de carbón con carbón traído en barcos, tendría que ser en camiones, los camiones pueden tener problemas en la ruta, cierres de camino, es mucho más fácil obstruir el paso de un camión que obstruir el paso de un barco. Entonces, y además que el fallo puede ser negativo, entonces eso sería también un golpe que puede recibir la acción. eh, y por eso la acción no cayó tampoco el día lunes inmediatamente, cayó día lunes, martes, un poco el miércoles, y después ya empezó a rebotar incluso. Pero bueno, yo entregué esa información a nuestros clientes cuando actualicé las carteras y ojalá que me sigan. Y tomamos la decisión de incorporar Santander. ¿Por qué? Porque Santander era la tercera acción más recomendada y aquí está. Entonces hoy día tenemos que nuestros portfolios tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 acciones que tienen en común que están dentro de las 20 acciones más recomendadas por el conjunto de departamentos de estudio. Las ponderaciones que uno va haciendo, el lugar en que uno las va colocando es lo que hace la diferencia de rendimiento, entonces, a la cartera mensual, trimestral o anual. Entonces, claro, nosotros, la CAP es la número 1, Vapores también, entonces aquí alguien la tiene en lugar 18, solo algunos la recomiendan, en fin. Número de carteras recomendadas de Vapores, por ejemplo, 2, hay solamente 2 personas que estamos recomendando Vapores, entonces, claro, efectivamente están dentro de las 20 más recomendadas, pero solamente 2 departamentos de estudio, y Santander, vean que hay 10 departamentos de estudio que están recomendando Santander. Entonces, eh, vean que en mayo aparecía AESGener, aparecía en la medianía de la tabla AESGener recomendada, y aquí ven que en junio ya no aparece AESGener, entonces no fui el único que tomé la decisión de sacarla. Sigamos, para hablar de CAP, y que no se nos vaya el tiempo tan rápido, actualicé entonces nuestra proyección de CAP, los mismos 18.000 pesos. Vean que los múltiplos siguen siendo muy bajos, un valor empresa EBITDA de 4,2, un precio de utilidad de 10, bolsa libre de 1,1. Entonces ustedes me dirán, pero es que el precio del hierro se está ajustando por la medida que están tomando China. Veamos, estas eran nuestras estimaciones. Al 26 de mayo, el precio del hierro estaba en 202. ¿Por qué? Porque a ese nivel llegó a bajar el hierro cuando ya China dijo que iba a tomar medidas, iba a tomar medidas precisamente contra la especulación en forwards, en hierro y cobre, o futuros. Entonces, el mercado de futuro genera efectivamente personas que los compran para asegurarse el precio de la materia prima a futuro y poder producir y conocer sus costos de producción, pero también hay muchos que lo compran por especulación. ¿Por qué? Porque si las materias primas van hacia arriba, yo compro y vendo el papel, no me interesa el activo subyacente. Entonces China dijo, voy a intervenir el precio del hierro, y lo hizo bajar desde niveles de 220 hasta 200, perdón, hasta 202 el día 26 de mayo. Sin embargo, vemos que el día 11 de junio, al día viernes, estaba ya en niveles de 214, o sea, comenzó a rebotar el precio del hierro. Y además, además, eh, hoy día, por lo menos lo que hemos sabido, que las ventas físicas han sido de cobre, aluminio y zinc. Por ahora no se ha tocado el hierro. Y lo que les decía también anteriormente. Y por último, yo en mi modelo tengo aquí el precio promedio de junio al día 11 de junio, y ese lo tomo como representativo del mes, 207,7. Y bajo un criterio conservador, yo digo, igual voy a ser pesimista y voy a pensar que el precio del hierro, así como lo tenía aquí en esta fecha, cayendo un 8,5% mensual, lo hago caer un 8,5% todos los meses para llegar a fin de año. Antes me llegaba, claro, no tenía el dato de mayo solamente, y en junio ya esperaba yo una caída del precio del hierro 8,5. Ahora el precio de junio ya está en 207,7 promedio al día 11, y si hago una caída del precio del hierro, que es la que valorizamos aquí, llegaba a niveles de 111. Con este precio, la acción debería valer más hoy día, que lo que valía en ese momento en que hicimos nuestra valorización. Y no la voy a cambiar tampoco todos los días. ¿Por qué? Porque voy a esperar que también se reporte y que el informe trimestral ojalá me dé la razón y diga, sí, los resultados estuvieron espectaculares. Pero vean ustedes que nosotros hacemos caer el precio del hierro hacia final de año. Entonces, cuando alguien dice, oye, es que el precio igual se va a ajustar porque está demasiado alto, sí, sí, nosotros tenemos un escenario en que aún así somos conservadores y lo hacemos caer a final de año para llegar ahora a niveles de 121 a diciembre. Entonces, aquí está el gráfico. Aquí vemos el pic el día 12 de mayo de 2021, un pic de casi $224 la tonelada métrica. Y fue en ese momento en que China anuncia que va a dar penas hasta de prisión a los especuladores con los futuros sobre el cobre y el hierro. Inmediatamente se ajusta cada el día siguiente a 214,4 y al subsiguiente a 208,5.
sigue cayendo, sigue cayendo. ¿Por qué? Porque eventualmente recuerden que también se dijo que Vale iba a aumentar su producción en 50 millones de toneladas, en fin. Y sigue cayendo el precio del hierro y llega a nivel del 7 de junio de $201 la tonelada métrica. Entonces, cuando nosotros vemos que llega a nivel el 7 de junio a 201 y comienza a rebotar el precio del hierro y hasta el día y al día de ayer, esto lo hice anoche, cerró en 215. Entonces vemos que el precio del hierro que yo había tenido en la lámina anterior con un promedio de junio de 207, hoy día es 209. Y aquí tenemos el gráfico. Entonces vemos, claro, alcanzó este pic de casi $224, se ajustó y llega al nivel de 200 y nuevamente el precio empieza a rebotar. ¿Por qué? Porque es un poco lo que yo les decía anteriormente. Aquí hay claro, a lo mejor un 10% de ajuste que precisamente se explicaría, este ajuste se explicaría precisamente por, por el mercado especulativo en futuros. Pero aquí empieza a rebotar porque efectivamente, si yo quiero producir eh, otros bienes a partir del hierro, tengo que seguir comprando material y empieza a rebotar el precio. Entonces, seguramente la autoridad china lo que quiere es tratar de dejarlo pegado en este nivel. Y si lo dejan pegado en ese nivel de 200 es espectacular para la compañía. O sea, es un poco eso lo que está pasando. Entonces, vemos que a este nivel, a lo mejor a 225 va a intervenir seguramente de una u otra manera, pero ya se está empezando a consolidar un piso a nivel de 200. Esa es nuestra apreciación y por lo tanto, también un periodista me preguntó, ¿qué pasa si el hierro baja un 5%, un 10%, un 15%? Comprar CAP, comprar CAP, comprar CAP. Ese es mi convencimiento. Y cuando vemos que los múltiplos a los cuales se están comprando un 4 veces valor empresa EBITDA, 10 veces precio de utilidad, una vez bolsa libro, una empresa que debería ganar casi, no sé, que le debería ir extraordinariamente bien, uno paga bastante más de una vez bolsa libro. Es un poco ese el mensaje. Después, en vapores, el precio al día de ayer, 51,98, también actualicé un poco estas planillas. Eh, Subí aquí un poco los ponderados, ¿por qué? Porque tenía el precio cierto de 65 pesos, lo estoy subiendo a 69,5. Indiscutiblemente no vale 0,89 y ahora está claro, está en 1,21 veces bolsa libro. La empresa también uno va leyendo lo que van comentando el gerente general, lo que van comentando de Hapag-Lloyd. Efectivamente, este año 2021 la empresa va a enfrentar una estructura de costos bastante más alta que el año 2019. ¿Por qué? Porque vamos a tener un precio del petróleo mucho más alto. Y el precio del petróleo, claro, el mayor insumo. Pero el costo de flete se está empezando a traspasar también a los clientes finales. Entonces, si logra mantener los márgenes, nosotros creemos que hacia 2021 o este año por lo menos, claro, no va a haber un crecimiento quizá en la utilidad y en el EBITDA, pero con que se mantenga vamos a tener también un 2022 con unos dividendos también excelentes y la empresa ganando, teniendo una utilidad similar a la del año pasado. No va a ser mayor, pero sí puede ser similar. Y también hicimos una valorización a través de Sociedad de Inversión. Esta fue la valorización que hicimos el día 26 de mayo. Recuerden que el día 26 de mayo Hapag-Lloyd estaba en 155,9 euros. Recordemos que Vapores tiene el 30% y en esa oportunidad dijimos, mira, la acción de Vapores estaba en 47,8, por lo tanto, para llegar a este precio a través de este flujo, esta caída de valorización como sociedad de inversión, el mercado estaba castigando un 65% respecto al valor económico. Es el valor económico que debería tener Vapores si se liquida. 136 pesos cuando Hapag-Lloyd valía 155,9. Y eso es coherente con lo que había dicho el gerente de la compañía, que se estaba trazando con un 65% de castigo. ¿Qué pasa hoy día o ayer, 15 de junio? La acción estaba en 188,6 euros. Entonces, a 188,6, el precio, el valor económico de Vapores es 162,76.
y el mercado ha subido vapores hasta casi 52 pesos, 51,98, quiere decir que hoy día el castigo holding es 68% superior al castigo que tenía el día 26 de mayo, que cuando hicimos la presentación anterior. Es decir, hoy día la acción está siendo más castigada que en esa oportunidad. El día 26 de mayo, por lo tanto, nosotros decíamos ya, con un precio de Hapag-Lloyd, ¿por qué? Porque el mercado en 155 pasó de largo, con un precio de Hapag-Lloyd de 90, debería costar 65 pesos, 64,8. Hoy día, ¿qué es lo que decimos? Para tener un parámetro que se vaya moviendo con alguna racionalidad respecto de Hapag-Lloyd. Fijemos un siguiente precio objetivo para Hapag-Lloyd, que sea este precio, los 113,16, equivalente al 60% del precio de mercado de Hapag-Lloyd el día de hoy. Entonces, si es que en Alemania los analistas todos pasaron de largo y uno dice, ¿sabes qué? Esta acción tiene que ajustarse porque el precio del petróleo va a subir, los márgenes no van a ser iguales, va a ganar mucho menos. Bueno, ¿cuánto? Consideremos que está excedida y el precio de Hapag-Lloyd debería ser un 60% de lo que vale hoy día en el mercado. Si yo digo que vale un 60% de lo que vale en el mercado, entonces el precio objetivo de vapores debería ser 80 pesos. ¿Se fijan? Ese debería ser el precio que tendría hoy día Hapag-Lloyd si yo digo que, perdón, vapores, si yo digo que Hapag-Lloyd vale 113. Y por eso hemos superado, subimos nuestra ponderación en nuestra planilla tradicional y dijimos esto vale, en vez de ser 89 ese bolsa libro, vale 1,15 ese bolsa libro, por lo tanto 69,5 pesos, que va a ser el precio que va a aparecer informado mañana para vapores. En los bancos, tenemos aquí el Santander 50 y Chile 92, con estos upside, con los mayores ROE prácticamente. Aquí tenemos Scotiabank, pero Scotiabank no tiene liquidez. El Banco de Chile sí lo tiene, Banco Santander sí lo tiene, y estos son los dos bancos que nosotros estamos prefiriendo, y por las razones que también hemos expuesto. El mayor ROE por una parte, relativamente consistentes todos los meses, y son bancos líquidos, que cualquier sorpresa nos puede salir. Y además, si este año tenemos un crecimiento de la economía como el que anunció el Banco Central últimamente, recuerden que hay una relación entre crecimiento económico y colocaciones. Por lo tanto, en la medida que más crezca la economía, mayor el número de colocaciones, por lo tanto, los bancos deberían recoger ese mayor rendimiento. En Itaú Corp teníamos un precio de 2,9, pero aquí tenemos una sorpresa. Banco Itaú citará Junta Extraordinaria de Accionistas para proponer un aumento de capital por 830.000 millones de pesos. ¿Cuál es la opinión de Estudio Renta 4? Lo tenemos aquí en negrito y subrayado, más abajo. Para la compra de participación en Colombia se destinarían 350 millones de dólares y 500 millones de dólares para reforzar su posición financiera. Eso es lo que se estimaba, digamos, a marzo. Por lo tanto, un aumento de capital por 830.000 millones de dólares equivale a 1.150 millones, perdón, 830.000 millones de pesos, equivale a 1.150 millones de dólares, muy por sobre lo estimado, que era 850 millones de dólares, y el aumento de capital va a ser por 1.150. Por otra parte, también anunció la compañía que rebajaba su política de dividendos al 30%. Recordemos que el año pasado pagó el 100%. Hay que destacar que por definición, y esto también es importante, la política de dividendos no afecta el valor de una empresa. Lo que aumenta o reduce el valor de una empresa es la calidad de los proyectos y potencial de crecimiento que se financia con los recursos que no se distribuyen. Esto es, hay hasta un premio Nobel, lo he dicho yo, o una máxima de Modigliani y Miller, que efectivamente, si yo pago 100% de dividendo, es porque yo dentro de la empresa tampoco tengo proyectos de buena calidad y prefiero distribuir el dinero. Pero si yo tuviera proyectos de buena calidad que generan valor agregado a mis accionistas, lo ideal sería que se repartiera 0% de dividendo. ¿Por qué? Porque al inversionista le conviene que el dinero esté en un proyecto que genere valor.
Por lo tanto, finalmente la política de Endo no afecta el valor económico del activo. Eso también es importante saber. Sí hay un efecto clientela, que hay clientes que sí les gusta recibir más dividendos, otros menos. Pero como valor económico no agrega ni quita valor económico. Lo que agrega o quita valor económico es la calidad de los proyectos. Eso es importante porque eso es algo que uno debe también internalizar y saber que es una máxima de finanzas. Bueno, ¿qué pasa con estos 1.150? Hicimos el siguiente ejercicio. La capitalización bursátil de Itaú Corp el día que anunció esto, fue el día 9 de junio, era 1.568 millones de dólares. Y el aumento de capital es por 1.150, es decir, el aumento de capital equivale a un 73% del patrimonio bursátil actual del banco. Para recaudar esos 830.000 millones, yo hice un supuesto que las acciones deberían ser ofrecidas a 2 pesos, lo que implicaba un descuento de un 9,5% respecto al precio de cierre de los 21 del día del anuncio. Por lo tanto, se deberían emitir 415.000 millones de acciones. Y por lo tanto, entonces, 81 nuevas acciones por cada 100 de tenencia. Ese sería el factor de prorrata. Nos parece que es un aumento demasiado significativo. Eh, Ahí tengo otros datos también. Si alguien tiene, por ejemplo, un 10%, uno lo puede dividir, un 1% del banco hoy y no suscribe, su participación baja a 5,5%. Ese es el efecto que tiene la dilución y por eso, por ejemplo, Sallé, que tiene un 27,16 según lo que buscamos, bajaría un 15% en caso de no suscribir el aumento de capital. También, que es lo que quiero también resaltar aquí en Itaú, los aumentos de capital tienen momentos positivos y momentos negativos para llevarse a cabo. De partida aquí en Chile vemos que las acciones incluso de Santander y el Chile están siendo castigadas y además, si es para, eh, eh, digamos, asignar compra de cartera en un banco en Colombia, tampoco nos parece que es el mejor momento para llevar a cabo un aumento de capital. Entonces, el momento no nos parece apropiado y el monto del aumento de capital también es demasiado significativo en relación al tamaño del banco hoy día. Lo único que cabe como posibilidad es que efectivamente Itaú Holding, que tiene alrededor de un 30% del banco, suscriba eh, todo su aumento de capital y eventualmente llegue a controlar más del 50% a través de un aumento de capital y en ese sentido no necesita hacer OPA, pero sí necesita suscribir la totalidad de sus acciones en una primera instancia, que muchos accionistas eventualmente no vayan y volver entonces en la segunda etapa a volver a suscribir de acuerdo a su porcentaje y eventualmente podría entonces Itaú Holding alcanzar entonces el 50% más uno, 51%, a través de un aumento de capital y a través de ese mecanismo no hacer OPA. Nosotros creemos que el precio de un aumento de capital debería bordear los 2 pesos, no más que eso. En todo caso, ese es nuestro análisis respecto a Itaú Corp. No lo tenemos en cartera, tampoco lo vamos a recomendar. Un poco lo que está pasando con un poco del banco, perdón, con Latam. En este sentido del crédito DIP, ya pidió un anticipo de 1.150 millones de dólares el 8 de octubre y ahora el día 8 de junio, recuerden que solicitó también, hizo una segunda solicitud de desembolso bajo el contrato de crédito DIP por un monto de 500 millones de dólares adicionales. ¿Qué más podemos decir? De acuerdo al último reporte mensual de resultados, esto fue en abril 2021, la TAM arrojó una pérdida mensual de 135 millones de dólares aproximadamente durante el mes y mantenía en efectivo o equivalente al efectivo la suma de 1.200 millones de dólares. Entonces, un poco para tener la realidad de qué es lo que está sucediendo con la compañía, con muchos aviones en tierra, prácticamente con la frontera cerrada, abril, mayo y ahora va a estar todo junio con la frontera cerrada, por lo menos en lo que respecta de Chile. Una pérdida más o menos de 135 millones de dólares mensuales, eso es lo que está arrojando, están pidiendo 500, y, eh, pero en caja tenía también 1.200 millones. El proceso de vacunación sigue avanzando, aquí un poco los datos operacionales y
también esta es una proyección que entregó la compañía, dice la proyección operacional de pasajeros LATAM para junio se estima llegue a un 36% y la proyección, la operación proyectada de junio, esto es en ASK, medida de asientos kilómetros disponibles, proyectada es superior a la de mayo pasado con un 30,8% medida en ASK. LATAM prevé aproximadamente 691 vuelos diarios nacionales e internacionales en el sexto mes del año, conectando 114 destinos en 14 países. Este es el tráfico que de todas maneras, bajo las condiciones de pandemia en que estamos, está llevando a cabo LATAM en este momento. La división carga, por su parte, tiene programadas para junio más de 1.000 vuelos en aviones cargueros, un 20% más que el mismo mes de 2019, que no había pandemia. Todas estas proyecciones entonces están sujetas a la evolución de la pandemia, así como las restricciones de viaje en los países donde opera LATAM. Un poco los tráficos de cada uno de los sectores o de los países y, por lo tanto, reafirmamos nuestra estimación. Creemos que el efecto de la vacuna en algún momento va a dar resultados y, por lo tanto, bueno, se postergó hasta todo el mes de junio el cierre de frontera aquí a nivel nacional. No creo que vaya a durar mucho más que eso porque el proceso de vacunación sigue avanzando. Un poco el rendimiento de esto del bono de Estados Unidos ya lo había mostrado la vez anterior, que está en niveles de 1,5, aquí había estado a niveles de más de 1,73. Entonces, estos bajos niveles implican que no habría alza de tasa en Estados Unidos y eso también está favoreciendo los mercados. Hoy día entonces la Fed reafirmó su rango de entre 0 a 0,25%. Aquí estaba la estimación que tenía el IPOM de marzo, que entregó el Banco Central de Chile con crecimiento 6 a 7%. Sin embargo, en el último ahora de junio tenía 6 a 7% y en el junio el Banco Central de Chile estima un crecimiento para Chile entre un 8,5 y 9,5%. Es bastante fuerte y aquí está un poco la explicación. Mayores transferencias fiscales, esto es precisamente el ingreso familiar de emergencia y los nuevos bonos que se están generando, acordando, digamos, en el gobierno, bastante fuerte, mejor inicio de año de adaptación a la economía, tercer retiro de los fondos de pensiones y el resto de actividades que también están significando un mayor impulso a este diferencial de crecimiento. Entonces, esta es la explicación de por qué el Banco Central de Chile mejoró su estimación de crecimiento, la cual es bastante fuerte y significativa. Y esperemos, por lo tanto, que se cumpla porque es realmente muy buena. También aquí los indicadores, un poco su estimación de marzo, la estimación de junio, en cada una de las líneas. También quise poner este cuadro, ¿por qué? Porque siempre se ha dicho que la inmunidad cayó en Israel bastante fuerte, los contagios, una vez que ellos habían alcanzado el 50% de la población con 2 dosis. Aquí en Chile se entrega, comúnmente se está entregando los porcentajes de vacunados en relación a la población objetivo a vacunar. Entonces se dice, ya llevamos un 54% de la población objetivo a vacunar. Esa población objetiva en Chile son 15 millones de habitantes, pero la cantidad de habitantes en Chile son 19.200.000. Entonces nosotros deberíamos empezar a comparar con el 50% de la población. Y aquí en Chile, entonces, al día 7 de junio, y esta es la presentación del IPOM del Banco Central, de Mario Marcel, su presidente, en que vemos que Chile está aquí en niveles de poco más del 40% respecto de la población total, con 2 dosis. ¿Se fijan? Entonces, cuando lleguemos aquí al 50% de la población total, que deberían ser alrededor de 9,5 millones más o menos de vacunados con segunda dosis, ahí deberíamos empezar a tener el efecto efectivo de una inmunidad ya de rebaño. Aunque se supone que esto se alcanza con el 80%, es decir, con los 15 millones de vacunados. Pero, como decía, si queremos tomar el caso de Israel, este es el diferencial que todavía nos está faltando. Aquí un poco lo que yo decía de aquí en Chile, el 15 de junio, 4.600 casos,
también está declinando y hoy día también hubo alrededor de 4.000 y tantos casos, por lo tanto, se está viendo posiblemente ya un efecto de la vacunación. Y aquí, si ustedes se fijan, personas vacunadas, esquema completo, se habla un 59,2%, pero es un 59,2% respecto del objetivo, no respecto de la población total. Por lo tanto, en Chile la población total son poco más de 19 millones de habitantes, tendríamos que tener alrededor de 9 millones y medio de vacunados por lo menos. Entonces yo creo que hoy día estamos a un nivel de 9.200.000 personas. Cuando lleguemos a 9 millones y medio vamos a tener recién el 50% de la población y ahí debería ya esto empezar a tener la tan ansiada, digamos, caída en los contagios para que se reabra nuestra economía. También quise poner esto que es muy importante, que es del Centro de la Universidad Católica, Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, de David Bravo y Ernesto Castillo, que da cuenta, por ejemplo, que si las personas estarían o no buscando trabajo, porque se dice que las personas han recibido bono. Hay algunos comentarios que dicen las personas como recibieron bono no buscan trabajo. Y según este estudio del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, un total de 1,06 millones de personas declara que habría estado buscando trabajo si no nos encontráramos en la actual crisis sanitaria. Y está compuesto por 384.000 hombres y 679.000 mujeres. Claro, cuando se dice que las personas se están quedando en su casa y no salen a buscar trabajo porque están recibiendo un bono, hay que considerar que a la persona se le está dejando en su casa por obligación para respetar la cuarentena y por lo tanto también las expectativas. Si yo voy a ir a una empresa y esa empresa tiene la puerta cerrada, ¿por qué? Porque no vende artículos esenciales, o es un restaurante y estamos toda la región metropolitana en fase 1, y yo soy mozo, indiscutiblemente no voy a encontrar trabajo de mozo. ¿Por qué? Porque a lo más voy a atender para entregar los pedidos de delivery, pero como mozo no voy a encontrar trabajo, entonces no salgo a buscar trabajo. Esto es lo que a mí me hace pensar. He visto otros departamentos de estudios que están diciendo que el desempleo caería de los 2 dígitos y esto es lo que a mí me hace pensar que difícilmente vamos a bajar del 10% de los 2 dígitos. ¿Por qué? Porque una vez que empieza a pasar la pandemia, esta gente va a empezar a salir al mercado laboral a buscar trabajo. Entonces, vamos a tener incluso posiblemente tasas de desempleo crecientes hacia final de año. En la medida que se empieza a desconfinar, la gente sí va a salir a buscar trabajo ante la expectativa de encontrar trabajo. Empleadores y trabajadores por cuenta propia siguen exhibiendo fuertes caídas en los ingresos desde el inicio de la pandemia. Entonces, un 53% de los trabajadores por cuenta propia indicaron que a fin de mayo sus ingresos han caído y este grupo indica que sus ingresos han caído en 50%. En la mediana, digamos, no la media, la mediana, han caído en 50%. Y yo también creo que más allá de que haya bono o no haya bono, nadie quiere ganar menos de lo que ganaba antes de. Esa ha sido mi presentación el día de hoy y vamos a ir a las preguntas. Eh, Espero que haya sido de su agrado. Eh, Gracias por compartir. ¿Cómo se ve el precio de las acciones de la TAM de aquí al 15 de septiembre de 2021? La verdad es que proyecciones así de tan corto plazo y con fecha, yo no hago. Recordemos, eso sí, que la compañía pidió un aplazamiento de la reunión para entregar el plan maestro, entre comillas. Esto se tenía que producir el 30 de junio y pidió la postergación entonces para el 25 de septiembre, si no me equivoco, o para el 20 de septiembre, uno de esos días, pero lo pidió para septiembre, o el 16 de septiembre, antes del 18, efectivamente. Pidió un aplazamiento entonces del acuerdo para el día 16 de septiembre. Ahora, ¿qué es lo que se está comentando en el mercado? Que hay acreedores, y por eso se comentaba esto del asunto de una fusión con Azul de Brasil. Hay acreedores que son a los cuales la TAM le debe plata y hay acreedores también a los que Azul les debe plata y por eso también se comenta
y esto también quiero que quede no como una certeza, sino que son los comentarios que uno va leyendo, las cosas que son públicas. Yo trabajo solamente con información pública, por eso se comenta que eventualmente habría un acuerdo de los acreedores de tratar de presionar a Azul y Latam para fusionar las operaciones en Brasil y hacer de ello entonces una sola empresa. ¿Por qué? Porque los acreedores también son en parte hoy día dueños de la compañía. Entonces, ¿qué es lo que queda por definir? Queda por definir primero que todo el día 30 de junio si aquí en Chile se va a levantar o no las restricciones a los viajes, que eso es lo primero. Si aquí en Chile se abren las fronteras, no me cabe la menor duda que la acción de la TAM va a pegar un salto a 2.200 pesos o más inclusive. Y después, el día 16 de septiembre, tenemos que la fecha de los asuntos que hemos esperado, qué va a pasar con los acreedores antiguos, la negociación con ellos, la posible capitalización de esa deuda, y ahí vamos a tener que hacer el ejercicio de nuevo financiero de poner en la planilla los números y decir, mira, este es el nuevo precio objetivo. Ahora, gráficamente, yo les quiero decir que, y ustedes también lo pueden revisar en su gráfico, si la acción de la TAM efectivamente sobrepasa los 2.400 pesos, eventualmente se va a niveles de 3.200 pesos. Entonces, eh, estamos ahí pendientes de cómo va a ser el acuerdo, pero por lo menos la acción se ha consolidado en una banda alrededor de 1.900 a 2.000 pesos y recordemos que no hasta hace mucho se movía en una banda entre 1.100 a 1.200 pesos. Entonces, eh, así con fecha exacta, el 15 de septiembre no sé, porque el día 16, como les digo, hay un evento demasiado importante. Eh, ¿Por qué mencionamos poco COPEC? Efectivamente, porque no, yo sé que el precio de la celulosa, hay alguna reactivación a nivel global. Copec está vendiendo activos que lo están comprando fondos de inversión, pero también aquí hay un asunto de que más allá de lo que me den los números, o que pueda parecer a lo mejor atractivo en el corto plazo la acción, eh, hay ruidos aquí en Chile por un aspecto, digamos, de los bosques en el sur de Chile. O sea, ¿qué pasa con todo este escenario que va más allá de la política contingente? ¿Qué pasa con el escenario, por ejemplo, de la Araucanía o todo este sector? Si a una empresa, perdón, una empresa forestal le están quemando maquinarias todos los días, lo vemos en las noticias. Entonces, ¿es un costo internalizado de la empresa o es algo que efectivamente en algún momento va a seguir golpeando y cada día vamos a tener mayor impacto? Entonces, eso es lo que yo no quiero salir a recomendar una acción que después veamos nosotros en las noticias, un bosque, digamos, incendiándose y que después me pidan las explicaciones. Y por eso prefiero no estar en Copec y CMPC en este momento, a pesar que los precios de la celulosa sí están subiendo. Entonces, en ese sentido, eso es lo que me hace quedar un poco afuera, más allá, y también los upsides todavía no son tan significativos. Eso nos está afectando con las acciones de CAP. Bueno, hablé bastante largo me dice, si China es el más grande comprador de commodities como el cobre y sale a vender inventarios, ¿qué pasa con el acero, con el caso de CAP? Y se podría saber el nivel de inventario que maneja China. El nivel de inventario que maneja China, se habla de 2 millones de toneladas en el caso del cobre. Del hierro se sabe poco. Recuerden que China no tiene una transparencia en este sentido de decirle, mire, estos son los inventarios que tengo. Uno puede tratar de buscar la bolsa de Shanghái, cuánto hay en los puertos, y tratan de hacer eso los economistas, digamos, eh, principalmente los investigadores de commodity de Estados Unidos, los norteamericanos, que saben más que nosotros. Pero aquí, insisto, se pueden intervenir. ¿Por qué? Porque yo puedo tener lo que se puede hacer incluso aquí en Chile con el dólar que hacen el Banco Central, que sale a comprar o vender reservas. Todas, todos los manejos que se hagan por parte de una autoridad. ¿Por qué? Porque si hoy día China sale a liquidar inventarios de cobre, se sabe que mañana
ya tiene ese X menos de inventario que lo que tenía el día de ayer. Por lo menos eso se va conociendo. Por lo menos lo que vimos en CAP llegó a bajar de 224, llegó hasta 201 y después la acción empezó a rebotar, o sea, el precio del hierro empezó a rebotar y no va a rebotar porque ellos tengan tanto hierro. Y en el caso del cobre también, yo veo que esto se puede intervenir, pero en el corto plazo. Y cuando digo corto plazo, podrá ser un mes, 2 meses, máximo 3 meses, pero más que eso, las fuerzas de los fundamentales, China con un crecimiento de 8,4% y día Estados Unidos que anuncia que no va a crecer un 6,5% este año, sino que va a crecer un 7%, con Estados Unidos proponiendo al G7 un super plan de infraestructuras. ¿Para qué? Para ganar territorio precisamente nuevamente en Latinoamérica. No creo que las materias primas estén abundando en el mundo tan fácilmente. Entonces, hay fuerzas o hay drivers, hay impulsos que están empujando los commodities al alza más allá de cualquier intervención de corto plazo. Insisto, se puede ajustar unos días, a lo más un mes, pero más que eso no se puede intervenir. El crecimiento se obtiene a través de procesar las materias primas y convertirlas en un producto final. Si el mundo crece más, yo voy a tener demanda de esos productos finales y no abasto. Y finalmente, también en el caso del hierro, recuerden que CAP vende un hierro de mejor calidad que el commodity de 62%, tiene 65, 68%, que necesitan menos horas de fundición, más amigable con el medio ambiente y por lo tanto, al tener menos horas de fundición, contamina menos y también China tiene problemas con la contaminación. ¿Cómo se ve Salfa Corp? La verdad es que las empresas de ingeniería y construcción esperábamos con ansia que la cuenta pública del presidente de la República diera alguna señal respecto de qué había pasado con lo que había anunciado en la cuenta pública del año pasado. Por lo menos yo esperaba que todos esos anuncios que se habían hecho el año pasado, siendo este año un año de elecciones, se lanzara, digamos, una cartera de proyectos significativos, de concesiones, y la verdad es que no nos decepcionó en ese sentido. Lo que es, por lo tanto, yo creo que no hay que estar en las empresas, claro, Salfacor tiene un brazo inmobiliario y tiene ingeniería y construcción. Lo que es ingeniería y construcción está totalmente deprimido o no sé, se puede reactivar ahora con crecimiento de como el proyectado por el Banco Central de Chile, claro, pero este crecimiento está impulsado principalmente por consumo. Ahora, eventualmente, los retiros de los 10% también han servido para dar pies de departamentos y esto también reactivaría también un poco el sector inmobiliario. Veamos si eso alcanza también a catapultar o empujar eso, pero lo que es sector ingeniería de construcción, Salfacor, tampoco hemos sabido de grandes proyectos que se estén anunciando. A la TAM deberían subirle el precio objetivo. Por eso, lo tengo en 2.400 pesos y un poco a la expectativa de lo que pasa el 30 de junio. ¿Por qué? Porque esperábamos que el 16 la subsecretaria Paula Daza nos dijera se reanudan los vuelos internacionales el 16 de junio. No fue así. Por el contrario, se confina toda la región metropolitana, con contagios creciendo a niveles récord, alrededor de 9.000, pero hoy día, ayer por lo menos hoy día estamos en niveles de 4.000 y tanto, también con gente, el pase de movilidad tuvo un efecto negativo en los contagios, pero un efecto positivo en que la gente dice, si quiero tener pase de movilidad, tengo que ir y vacunarme, entonces tuvo un efecto con fuerzas opuestas, pero la parte positiva es que también van a haber más personas vacunadas y nos estamos acercando ya sea al umbral del 50% o al umbral del 80% también del objetivo a vacunar, por lo menos por parte de la autoridad. ¿Qué proyectan para Sonda? No ha repuntado desde hace tiempo, y al contrario, las elecciones debieron repuntar en el mediano plazo, se mantendrá la política yendo. A ver, claro, Sonda, recuerden que Sonda tiene negocios en Chile y en Brasil también, en México y Latinoamérica. Sonda es tecnología de información. Los proyectos tecnológicos, efectivamente, claro, con pandemia se desarrollaron algunos, se anticiparon. eh,
Y en Brasil la verdad es que está contradictorio porque los fondos mutuos brasileños han pegado un salto súper fuerte, pero también hay un escenario de incertidumbre bastante alta. ¿Por qué? Porque el COVID ha golpeado la economía brasileña, hay incertidumbre, el presidente Bolsonaro no está bien calificado, entonces también hay un poco de ruido en Brasil y yo creo que con este ruido en Brasil, con el con el candidato, digamos, de mayor popularidad siendo Lula da Silva, que Lula, insisto, en su gobierno lo hizo bastante bien, pero lo hizo bastante bien a lo mejor en otro momento, entonces también las sociedades van cambiando, eh, y también de una u otra manera genera ruido. ¿Por qué? Porque el mismo Partido de los Trabajadores con Lula da Silva tuvo una buena gestión, pero con Dilma Rousseff una muy mala gestión, entonces eso de todas maneras igual genera ruido, entonces eh, claro, se está desempeñando en un ambiente que está difícil y las inversiones en tecnología también se pueden ir aplazando de acuerdo a la incertidumbre. Entonces, las operaciones, por lo menos en lo que es Latinoamérica, yo creo que están a niveles, claro, por pandemia, bastante acentuadas, pero inversiones de más largo plazo, de crecimiento de empresas, también están siendo postergados. Eh, en lo que respecta a temas de agua, ¿hasta dónde se debería haber afectado a Guasá? ¿La podemos incluir en lo que masivamente se entiende como los problemas de propiedad del agua? A ver, Aguasá yo siempre he dicho que hay que estar fuera, lo dije de antes de la elección de constituyentes del año pasado, lo vengo diciendo, hay que estar fuera de Aguas, de YAM, pero efectivamente ha sido muy castigada por el mercado. Habría que comenzar a ver, porque cuando uno lee recuerden que uno va leyendo las apreciaciones que tienen los nuevos constituyentes, sobre todo los constituyentes que quieren tomar lo del agua como un tema importante. Entonces se habla mucho de generar prioridades del agua. Y la primera prioridad del agua es que sea para beber. Entonces, primero el agua para beber, segundo para la agricultura, tercero la agroindustria y último lugar la minería. Entonces, si el agua para beber es una prioridad, uno podría decir que Aguas Andinas efectivamente queda dentro de las prioridades de una futura política pública. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos tienen que proveer agua. Entonces, eventualmente uno pudiera decir, ¿sabes qué? Vamos a castigar, por ejemplo, aquí en el río Maipo, no a Alto Maipo, por ejemplo, y sí que a agua andina en el centro de depuración de agua y en las Vizcachas le llegue todo el caudal, sin ningún desvío. Entonces ahí se vería beneficiada. Si por otro lado, y también ese es otro escenario, si una persona también muy radicalizada me dice, yo quiero estatizar el agua, que el agua sea, lo del derecho de propiedad del agua tiene que ser del Estado, no puede ser de una empresa. Las estatizaciones en el siglo XXI no pasan porque el Estado diga, quiero que el agua hoy día solo sea mía. Las estatizaciones modernas, las últimas que se llevaron a cabo en Argentina, que uno puede decir, bueno, pero Argentina privatizó los yacimientos en Argentina, las petroleras tuvieron que salir, sí, pero fueron a un juicio. En ese juicio se valorizaron los activos y Argentina tuvo que pagar por estatizar esos activos. Entonces, también efectivamente hoy día una empresa que está muy castigada tendría que, si se impone, digamos, la lógica de que el agua debe ser estatal, más allá de si la empresa lo hace bien o lo hace mal, y que el agua debe ser estatal, claro, pasaría por una valorización internacional. Seguramente la valorización es mucho más alta que lo que vale hoy día en el precio de mercado, de todas maneras, la compañía, porque es una valorización técnica y a lo mejor el Estado de Chile le saldría más caro y tendría que desembolsar y los accionistas pueden incluso hasta hacer un buen negocio. Pero todas esas son hipótesis que tienen una validez relativa. Entonces, ante ese escenario de validez relativa, es que yo prefiero no estar en Aguas, no estar en JAM, no estar en ILC, ni estar en Habitat. ¿Qué opinión tengo de Colbún? ¿Estará en un ciclo al alza? Yo creo que todas las empresas eléctricas, ya lo dije anteriormente, todas las empresas eléctricas están siendo excesivamente castigadas precisamente por este escenario de que se van a estatizar, en fin. Yo creo que la ley eléctrica en Chile funciona bastante bien.
las energías renovables no convencionales no deberían tener problemas y por lo tanto también debería, digamos, eh, a lo mejor tener algún cuestionamiento, algunas centrales cuando tienen centrales a carbón, pero si estas ya empiezan a modernizarse, no debería tener tanto problema, pero existe ruido en el ambiente. Ese es el problema más grave, que hay ruido en el ambiente y ese ruido hace que las acciones no suban de precio. Entonces, puede ser a lo mejor, por eso, el diferencial económico entre lo que uno valoriza y lo que se está pagando en el mercado, en todas, yo creo que están todas subvaluadas, digamos, pero es posible que yo compre un activo subvaluado y que un activo subvaluado esté durante un año sin subir de precio. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar un año que se redacte la nueva constitución y ver qué es lo que está pensando estas personas que están redactando la nueva constitución respecto a este tipo de empresas y también la incertidumbre del futuro nuevo gobierno. Recordemos que ya hemos dicho ya que existe una alta probabilidad que un gobierno sea el gobierno de centro izquierda, que sin el Partido Comunista sería una antigua concertación, un periodo de crecimiento en Chile bastante fuerte, pero también sería un partido en que hoy día tendría una oposición que antes no tuvo. ¿Por qué? Porque la concertación cuando gobernó tenía, digamos, no tenía incluido el Partido Comunista, pero el Partido Comunista no era oposición, acompañaba al gobierno, digamos, en sus políticas, en sus proyectos de ley. Hoy día también, si uno asume que eventualmente, por ejemplo, gane un gobierno de centro izquierda liderado por Proboste, por ejemplo, va a tener una oposición de una izquierda más radicalizada, bastante más dura que la que tuvo tiempo atrás. Entonces, tampoco es fácil, la historia no va replicando, no se replica tal cual. Por lo tanto, las eléctricas están todas baratas, entre comillas, pero no les veo mucho upside por una cuestión de escenario político. ¿Qué opina con la acción de SMU? Se venden OK Market. Eh, la verdad es que SMU no la he tenido valorizado. Mire, cuando se abrió a bolsa SMU, gran parte de su valor era activos por impuestos diferidos. Más que el valor de los flujos, los activos por impuestos diferidos explicaban gran parte de la valorización de SMU. Y en ese sentido, por eso a mí no me gusta la empresa, porque así como en Vapores nosotros tomamos, por ejemplo, los activos, los pasivos y los activos por impuestos diferidos, que son activos que cuando yo vaya teniendo utilidades, voy descontando ese no pago de impuestos gracias a que ya tengo eso. eh, no sé, no me parece tan atractiva, por eso prefiero no recomendarla más. Si yo vendo un activo, claro, va a depender si la vendo sobre el valor económico que me está aportando OK Market o no. Eh, y también ver si me quedo solamente si SMU se va a empezar a quedar solamente con los otros tipos de activos, con mayorista 10 y que son también mucho más sensibles a los ciclos. Entonces, un X Market a lo mejor atiende un segmento de mercado que es menos sensible a ajustes de la economía. Entonces, los negocios pueden parecer buenos o malos dependiendo con qué me estoy quedando también. Puedo hacer una utilidad extraordinaria hoy día, pero con qué activos me estoy quedando, ese es el punto. ¿Sería buena opción para el mediano plazo el reemplazo de Santander o I- Itaú en reemplazo de Santander o Chile? Como les dije, Itaú, ¿qué es lo que pasa? A ver, estaba con un retorno sobre patrimonio del 14,5%, si no me equivoco, en la planilla. Pero ahora vamos a tener una base accionaria que la tengo que multiplicar por 1,73, es decir, o 1,8. Son 81 nuevas acciones por cada 100 de tenencia. Es decir, el banco va a crecer en 81% en su cantidad de acciones. Por lo tanto, el ROE se me va a ir muy abajo. Se me va a ir muy abajo. Entonces,
Y una vez que logre rentabilizar estas nuevas acciones, ahí recién va a ser posiblemente un buen negocio. Entonces, yo personalmente prefiero bancos que sí lo están haciendo bien hoy día, bancos que ya son grandes, bancos que cualquier... O sea, Itaú también tienen que reconocer que fue como una promesa incumplida. Entonces, Itaú, ¿cuál es el foco que iba a atacar? El primero, el año pasado, a principios de año, y se iba a dedicar a las microempresas, iba a focalizar toda su energía en microempresas. Y ese va a ser su driver de crecimiento. Pero llegó la Junta de Accionistas y en la Junta de Accionistas se propuso 100% de reparto de dividendos. Entonces, ¿con qué iba a financiar el crecimiento? Y ahora, después de haber repartido el 100% como dividendo, hoy día hacen un aumento de capital en que le piden a los accionistas el dinero para poder crecer. Entonces, en ese sentido, a mí no me gusta que nos financie parte del crecimiento precisamente con la utilidad de retenida, por ejemplo, el año pasado. ¿Qué proyección proyectan para Sonda? No han repuntado desde hace tiempo. Bueno, un poco lo que yo le decía de, efectivamente, cuando yo hago una cartera, pongo los precios objetivos un año. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy revisando también continuamente. Todos los analistas hacemos un precio objetivo a 12 meses, pero cada 3 meses tenemos información FECU. En el caso de los bancos tenemos información mensual. Todos los meses yo voy ajustando el precio. En el caso, por ejemplo, de CAP, voy teniendo también el precio mensual del hierro, voy teniendo cada 3 meses. Entonces los precios objetivos también se van moviendo con un horizonte, sí, de un año. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si eventualmente, por ejemplo, vemos que los reportes nuevos están aportando mucho más valor que el que uno tenía estimado, la acción eventualmente, claro, puede llegar antes del año, puede llegar en 6 meses al precio objetivo, que es lo que uno espera. Por ejemplo, en el caso de la TAM, tenemos los 2.400 pesos y lo teníamos puesto, claro, hace un año atrás. Y hoy día, eventualmente, sí, se puede producir un punto de inflexión en que nosotros creemos que debería oscilar entre 2002 a 2004 y que se va a mantener ahí o alrededor de los 2.000 pesos, si es que no pasa nada positivo, pero si pasa algo positivo, existe un riesgo al alza significativo, por ejemplo, en el caso de la TAM. Y ahí hay que decirlo, no lo podemos cuantificar hoy día, ¿por qué? Porque no tenemos cómo calcular flujos. Pero en las demás empresas, comúnmente cuando ustedes leen un informe dice precio objetivo a 12 meses, no quiere decir que ese precio se... O sea, existe la probabilidad en 12 meses, ¿por qué? Porque uno tiene que calcular un valor presente a una fecha determinada, pero puede haber eventos que aceleren el proceso o que lo retarden, y por eso uno va ajustando los precios cada tres meses. ¿Aún es conveniente comprar acciones de CAP o solo mantener? Creo que ya fue más que explicado en los gráficos, que yo veo, la sigo viendo positiva, sigo viendo que el precio del hierro, ustedes vieron que sigue estando súper alto. Por lo tanto, para mí sigue siendo un comprar. ¿Dónde se puede visualizar el gráfico del precio del hierro? Eh, bueno, este yo lo hice a través de Bloomberg, pero ahí en investing.com ustedes traten de ver futuros de precio del hierro y ahí está un poco el precio del hierro spot en distintos mercados. Si es un buen momento para entrar a la TAM. La verdad es que yo creo que cualquier noticia, o sea, estamos a puertas de que haya dos noticias positivas. La primera, un desconfinamiento a partir del 30 de junio. La segunda, la compañía pidió un aplazamiento hasta el 16 de septiembre y todo hace prever, todo hace prever que a lo mejor va a haber una capitalización. Eventualmente en esa capitalización la acción pueda tener a lo mejor un ajuste porque el mercado no reciba bien, que se va a diluir, que van a entrar a lo mejor los acreedores a tener una parte importante de la TAM. Pero en ese momento también, ¿qué es lo que se va a acordar? Se va a acordar cómo va a salir la TAM del DIP hacia final de año. Entonces, hacia final de año a lo mejor también va a haber un aumento de capital para salir finalmente del DIP. Entonces, ¿qué es lo que uno empieza a visualizar? Se viene la capitalización de deuda, eventualmente un aumento de capital hacia fin de año con todos esos nuevos accionistas y pudiéramos tener una acción que hacia 2022 sea una empresa sin deuda,
¿Por qué? Porque la antigua deuda ya se va a haber capitalizado, posiblemente se paguen los 2.450 millones de dólares a través de un aumento de capital, se le paga a los financistas DIP y tenemos a lo mejor una acción plana, pero pudiera eventualmente partir. ¿Qué pasa si el 2 de enero de 2022 la compañía parte sin deuda, con una racionalización de costos que se alcanzó gracias al capítulo 11 y con un porcentaje de ocupación de, de los aviones, un 70%, gracias a las vacunas, no solo en Chile, sino que en el mundo? Ahí hay un escenario que la acción efectivamente se puede ir como les decía yo, traten de mirar el análisis un poco el gráfico y ven que los nuevos niveles que pudiera alcanzar eventualmente la acción son niveles de, si sobrepasa los 2.400 pesos, se debería ir a 3.200 pesos. Ese es un poco el análisis técnico. Yo trato de cruzar un poco todo el conocimiento que uno tiene disponible o las herramientas que tiene. Yo soy fundamental, pero no puedo ser ciego y no mirar un análisis técnico que ver qué pasa si sobrepasa los 2.400 pesos. Véanlo, es interesante. ¿Qué pasó con ILC que se desplomó? ILC ya lo dijimos, ILC tiene, eh, es dueña de Habitat y Habitat tiene el negocio en Chile y en Perú. A mí no me cabe duda que las AFP van a desaparecer. O sea, eso es un hecho, sea un gobierno de centro izquierda o un gobierno más radical de izquierda. ¿Por dónde veo yo la salida sin que se estaticen o nacionalicen los fondos de pensiones? Que los fondos de pensiones pasen, por ejemplo, a una institución como el Banco Central o el INP. Entonces, si, tal como han ofrecido algunos candidatos, si estos fondos no se estatizan, pero ya es mal visto que la AFP lo sigan administrando, posiblemente sea el Estado el que lo siga administrando, en que nosotros sigamos siendo titulares de nuestras cuentas, el 1,5% o 2% de comisión que le pagamos a la FP, ya no se lo paguemos a la FP porque esto lo administraría, por ejemplo, la FP, el INP o el Banco Central, y esos 1,5 o 2 puntos pudieran eventualmente ir a un fondo común. Sabemos que la reforma que se quería implementar era aumentar en 6 puntos la cotización con cargo a los empleadores. Eventualmente esos 6 puntos también pudieran ir a un fondo común o mitad y mitad. Y el Estado también ponerse con 4 puntos adicionales. Entonces llegar de una u otra forma a 20 puntos de cotización, de los cuales 14 o 15 sean de capitalización individual y otros 5 de un fondo común. Pero como existe una fuerza tan importante de liquidar el sistema AFP independiente, que la rentabilidad es buena, yo insisto, las AFP son un muy buen mecanismo de ahorro, no fueron un buen mecanismo de previsión de salario, digamos, de jubilaciones. ¿Por qué? Porque cotizar un 10% no es una tasa que permita asegurar una jubilación digna. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque las personas no entran a trabajar a los 25 años y jubilan a los 65 años y jubilan durante todos los meses, durante toda su vida. Las personas pueden entrar a trabajar a los 25 años, después ser independiente, no cotizar, volver después a ser empleado, después como independiente a lo mejor cotizarse, en fin. Las personas tienen en promedio cotizaciones por 20, 25 años. Y no todo el horizonte de 40 años que una persona se piensa entre los 25 y los 65. Entonces, cuando estamos pensando que las personas cotizan 20 años, la única forma de tener una jubilación digna es que en vez de cotizar un 10%, cotice un 20%, y en el sistema antiguo la gente cotizaba un 20% y hasta un 30%, dependiendo de las que se llamaban las cajas. Entonces, claro, ese fue el error, ¿no? No haber subido los puntos de cotización en el sistema FP. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de la FP tiene una rentabilidad desde el año 81 a la fecha 6 u 8%, UF más 6, UF más 8, por ahí anda. Entonces, efectivamente, ¿qué visión tiene SMU? La verdad es que no le he seguido SMU, pero es un poco lo que les decía delante. O sea, si quiero estar en supermercado, yo voy, o en retail, eh, Cencosud de todas maneras, defensiva en tiempos de COVID, también tiene se lo encuentro mucho más
más eficaz y eficiente. ¿Qué proyectan para Sonda? Bueno, trataremos el próximo webinar. Voy a tratar de revisar un poco más lo que es CMU y Sonda porque hay harta pregunta respecto a esas dos empresas. ¿Por qué no se recomendó CCU? En algún momento la recomendamos, pero ¿por qué la sacamos? Porque había ruido respecto a una devaluación de la moneda en Argentina y tiene inversiones importantes la empresa en Argentina. Por eso no quisimos recomendarla. Recordemos que CCU entonces tiene bebidas gaseosas, cervezas y además también tiene Viña San Pedro. Eh, bueno, a ver, yo creo que estamos 18:40. Eh, Respecto a los retail, la exposición de Cencosud en supermercados le debiese favorecer versus el resto. Se recomienda esta acción. Claro, la tenemos en la cartera recomendada y véanlo ustedes. Y es precisamente por lo que siempre hemos dicho, en tiempos, a ver, Cencosud también le levantó una fuerza de venta gigantesca a Walmart o Líder, que son los vendedores de Corner Shop. Entonces, eso también le levantó toda esa fuerza de venta. Entonces, en tiempos de pandemia, en que se hace difícil ir al supermercado, en que no existía la pase movilidad, que hoy día sí permite ir al supermercado dentro de la comuna, que uno se encuentra en cuarentena si ya tiene las dos vacunas, pero el sistema de delivery de venta de supermercados de Cencosud ha sido exitoso. Los supermercados también tienen un 45, un 48% del EBITDA, Cencosud, que se explica por el rubro supermercado. Eh, bueno, yo creo que ¿qué efectos puede tener el retiro, estímulo o subida de interés de la Fed en las acciones chilenas? A ver, la tasa de la Fed es la tasa que rige al resto de la tasa a nivel mundial. Entonces, cuando uno valoriza una empresa, uno dice, ya, la tasa libre de riesgo de Estados Unidos más el riesgo país, por ejemplo, de Chile, más el riesgo país de Perú, más el riesgo país cuando son los flujos en dólares. Si uno dice, ya, voy a evaluar esta empresa en dólares y hace los flujos en dólares, efectivamente uno toma la tasa libre de riesgo de Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día las tasas de política monetaria, cuando uno dice la tasa de la Fed 0 a 0,25, son tasas de política monetaria expansivas. Están sobrevaluados los activos. Yo como analista, que es lo que siempre he hecho cuando valorizábamos alguna empresa hasta hace poco, pero hoy día lo hago por otros métodos. Pero cuando uno valoriza una empresa por flujos, uno trata de poner una tasa de descuento histórica de mediano a largo plazo. Entonces uno no pone la tasa de la Fed del 0,025. ¿Por qué? Porque también es una tasa expansiva que no va a durar durante un flujo de 10 años. Entonces uno debería poner una tasa de riesgo de Estados Unidos de un 3%. Y así como se valoriza en Chile, también uno debería tomar un RF de 4,5% aproximadamente, no tomar las tasas que están hoy día spot. Entonces, cuando uno valoriza un flujo en dólares, uno debería tomar una tasa de política promedio histórica, no la puntual de hoy. ¿Por qué? Porque hoy día esto estaría sobrevaluando. ¿Qué pasa? Como hay un diferencial de tasa, o todas las tasas se rigen por la tasa de Estados Unidos, que dentro de todo es el país que rige al resto del mundo, y es, entre comillas, el país más seguro del mundo. Si la Fed sube de 0,25 su tasa a 1,25, ese 1% golpea inmediatamente a todas las tasas de descuento a nivel global. Ahora, ¿qué pasa? Estamos post pandemia y se están recuperando las economías en todo el mundo. Entonces, cuando se recuperen las economías en todo el mundo, todas las tasas deberían ir normalizándose. Dejar tasas artificialmente bajas también producen una distorsión, porque estas tasas artificialmente bajas son precisamente para enfrentar un momento de crisis y tener los bancos centrales una herramienta de política monetaria cuando viene una crisis. ¿Por qué? Porque si no, también empezamos a tener el escenario que se da en Alemania. En Alemania hay tasa negativa, entonces eh, también se pierde una herramienta de política monetaria para cuando venga una nueva crisis. Entonces, si efectivamente podemos empezar a salir de esta crisis, se tiene que venir una normalización de tasas. Entonces, lo mismo aquí en Chile.
cuando se dice, "Oye, es que el Banco Central va a subir las tasas y ahí se va a desacelerar la economía". Si el Banco Central sube las tasas es porque está previendo un crecimiento de 8,5 a 9,5%, un crecimiento extraordinario, que de una u otra manera hace subir los precios de los bienes y para frenar esta inflación se sube la tasa. Pero si se sube la tasa porque hay un crecimiento sostenido que está generando aumento de la demanda, es un alza de tasas sana. Si yo subo las tasas solamente porque tengo inflación, pero tengo un crecimiento muy bajo, ahí es cuando la economía se resiente y el golpe es duro. Eh, Veo una corrección o subida para cuando se instale la constituyente. No, la instalación de la constituyente yo creo que no es tan importante. Hoy día ya son importantes los mensajes. Vemos, como yo le decía anteriormente, hay mensajes que son súper radicalizados. Sin embargo, cuando uno lee, salió en un Mercurio hace 3 o 4 semanas atrás la opinión de 15 analistas, de 15 constituyentes, yo les dije. Entonces, no, yo quiero acabar con el sistema neoliberal, no quiero nada de este modelo. ¿Quiere un banco central autónomo? Sí, quiero un banco central autónomo. ¿Quiere estatizar todo? No, por supuesto que no quiero estatizar todo. Entonces, ese es el punto, el discurso. Y el discurso, como digo yo, el discurso maqueteado, el cassette que se ponen, el cassette, eso es antiguo, el disquete que se ponen en algunos y que lo repiten, de repente no se condice con lo que efectivamente van pensando en cada uno de los puntos en forma individual. Entonces, en ese sentido, es interesante ir escuchando a estos nuevos constituyentes porque el discurso es súper radical, pero de repente cuando le hacen estas preguntas puntuales, ya no es tan radical el discurso. No, no, en realidad no quiero estatizar todo, quiero que la gente efectivamente pueda ir a un consultorio y ser atendida y no que la devuelvan, digamos, a su casa, ese tipo de cosas. Eh, el retiro del 100% del FP, ¿cómo lo afecta a nuestras acciones? El presidente Mario Marcel, no lo copié, pero también está puesta la presentación, ustedes la pueden buscar. El retiro del 100% de la FP en realidad sería desastroso, no por el término de las acciones. ¿Por qué? Porque las AFP administran 212 mil millones de dólares aproximadamente y tienen un 6% del total de activos invertidos, lo tienen en acciones, es decir, alrededor de 12 mil millones de dólares de los 211 mil millones de dólares totales, tienen alrededor de 12 mil millones de dólares en acciones. Si liquidan eso, efectivamente sería algo transitorio. Las mismas personas dirían, ¿sabes qué? Si yo estoy recibiendo 100, a lo menos, y además que recuerden que ya hay 3 o 4 millones de personas que ya no están recibiendo, no recibirían ni un peso porque ya no tienen plata en los fondos de pensiones y por lo tanto las personas de mayor poder adquisitivo son las que recibirían. Y a lo menos estas destinarían a lo menos un 6 o un 10% de su activo precisamente a invertir en acciones, por lo tanto podrían rebotar. Pero ¿dónde está el problema del retiro del 100% de la AFP? Que en los fondos, por ejemplo, D y E, gran parte de los activos son instrumentos de renta fija de la tesorería y de instrumentos digamos, de empresas nacionales. Si hay un shock de oferta de ese nivel, en que, recordemos, estamos diciendo que en acciones nacionales 6 mil millones, con internacionales llegará al 20%, en fin, pero si hay un shock de oferta de papeles de renta fija, las tasas de interés se disparan. Que las tasas se disparan quiere decir que los bonos caen de precio. Claro, hay un exceso de oferta, las tasas se dispararían y eso sí que produce un shock de oferta y una alza de tasas gigantesca que Mario Marcel, presidente del Banco Central de Chile, dijo, ahí no tenemos ningún tipo de herramientas para amortiguar un efecto de esa magnitud. Así de concreto fue. Entonces, visto desde el punto de vista de las acciones, no hay mayor efecto, rebotaría, pero visto desde el punto de vista de las tasas, también al disparar las tasas, entonces ahí distorsiona toda la economía, habría exceso de papeles, no habría, digamos, capacidad de absorber ese exceso de oferta de papeles. Entonces, en realidad, una cosa es lo que yo les decía anteriormente, que los activos de las cuentas de los fondos de pensiones pasen a ser manejados por una entidad
que sigan siendo uno titular de ellos, pero que pasen a ser manejados por el Banco Central o el INP. Es muy distinto a que si uno le dan el 100% de las acciones y le digan, ¿sabes qué? Se va a liquidar esto. Entonces, eso sí que sería un golpe fuerte. Entonces, claro, las personas dicen, sí, yo quiero mi plata, pero cuando las FP tienen que salir a liquidar todos esos instrumentos de renta fija, las tasas de renta fija se dispararían y el shock de oferta es demasiado importante. La exposición de empresas en Perú por la incertidumbre política o el pedido de su rendimiento bursátil, sea así, ¿cuál es la más expuesta? Ya golpeó. Yo le comunico que apenas se supo que Castillo ganaba, ya fueron golpeadas. Por otra parte, si ustedes lo miran bien, la candidata de más ultraderecha, porque no era de centro derecha, sino que de ultraderecha, Keiko Fujimori también estuvo 13 meses detenida en la cárcel y está con un proceso que también eh, eventualmente arriesga prisión. ¿Por qué? Por el caso Odebrecht. Entonces, que fue este caso que también estuvo Lula da Silva preso en Brasil. Entonces, si ganaba ella, también el escenario era riesgoso. Ganó Castillo, el escenario es riesgoso, pero es menos riesgoso después que habló, como le digo, Pedro Franqui, que es un muy buen economista, o por lo menos un economista que sabe que la inversión extranjera no hay que ahuyentarla. Si llega a confirmarse él como ministro de Hacienda, yo creo que hay bastante tranquilidad y los papeles que están expuestos a Perú, que son Cencosud, Parauco, Falabella, todas las empresas, Ripley tiene una parte importante de sus activos en Perú, pero más que ser castigada, ¿por qué? Porque ya el mercado tiene internalizado que Castillo ganó. Eso es un poco. Ya pues, ha sido. Las empresas con poca liquidez pueden servir para inversores particulares que no tenemos tanto capital, lo igual es difícil salir de ellas. Eh, sí, yo creo que es mejor invertir en replicar la, mm, yo creo que es mejor replicar, digamos, la cartera que nosotros tenemos recomendada y un poco hablando de las empresas eléctricas, efectivamente yo creo que están excesivamente castigadas también, pero por ahora no me atrevo hasta que tenga alguna certeza mayor, recomendar, por ejemplo, en el AM, que también me parecen excesivamente castigadas. ¿Por qué? Porque yo insisto, la ley eléctrica en Chile es bastante buena, pero existe esta incertidumbre, entonces no quiero tampoco recomendar un activo para que la persona diga, sí, mi activo vale mucho más de lo que está en el mercado, pero que el mercado también no reaccione. Bueno, cerramos, ya estamos cumpliendo hasta las 18:30, se suponía. Vamos casi ya hasta las 19 horas. Un placer poder ayudarlo y ya sé que hay empresas, yo me quedo con estas preguntas y voy a tratar de tener alguna respuesta, por lo menos el próximo webinar, pero claro, me concentro en las que son acciones de mi cartera o la cartera que nosotros estamos recomendando porque no queremos que esta rentabilidad que hemos tenido tan buena se fume de un día para otro. Tenemos que también protegerla y seguir también, más allá que a lo mejor uno tiene una cuota de trabajo, también una cuota de suerte. No queremos bajar en ese ranking, queremos seguir manteniéndonos ahí y seguir trabajando para ustedes. Un placer y hasta la próxima. Y bueno, seguimos haciendo informes y correos diarios todas las mañanas y todas las tardes como Renta 4. Muy amable, gracias a ustedes. Hasta la próxima.